Ahora sí, ahora sí. 1, 2, 3. Buenas tardes, queridos estudiantes de la sección 10-14. Hoy nos reunimos 26 de octubre para hacer la clase que nos quedó pendiente porque hubo paro el día 21. Entonces, bueno, esta clase será grabada con fines netamente pedagógicos y para que los estudiantes que no pudieron asistir pues tengan la capacidad y la posibilidad de enterarse de qué va esto. Hoy vamos a ver cómo se hace un ensayo, cómo escribir un ensayo, o al menos el ensayo que les sugiero yo. Para esto, pues, me he remitido al Internet. Creo que finalmente el Internet tiene bastantes elementos que no se pueden dejar pasar, ¿listo? Entonces, lo primero, muchachos, como les dije, que día a los de 11-14. Hay varios tipos de ensayo, ¿sí? Los ensayos son, ¿cómo llamarlos? Los ensayos son unos documentos escritos en los cuales se desarrolla una opinión o una argumentación o un punto de vista y que tiene fundamento en la capacidad de argumentar. ¿Cómo así la capacidad de argumentar? Es decir, la capacidad de usted poder explicar sus razones fuertes, de pronto con suficiente evidencia, ¿cierto? Para que el lector, si bien al menos no se convenza de lo que usted plantea, al menos sí se entere de la forma en la cual usted está pensando sobre determinado asunto. Hay, diría yo, tres tipos de ensayos: los ensayos literarios, los ensayos científicos, y en el caso de nosotros de la antropología lo vamos a llamar el ensayo filosófico, aunque pues sería un ensayo antropológico, pero pues lo quiero poner más como por el lado filosófico. Esto va de que los diferencio porque en el ensayo literario, usted puede jugar bastante con su creatividad, con sus ideas, con sus posiciones, puede hacer uso de bastantes recursos literarios, ¿sí? Como epítomes, metáforas, analogías y las demás que se me van ahorita de la cabeza, ¿sí? Y digamos que tiene bastante libertad de escritura, ¿no? En el ensayo científico, usted desarrolla una hipótesis, ¿sí? La fundamenta, la argumenta con base en posiciones científicas. Para eso, entonces, digamos, los argumentos se encuentran en antecedentes de otras investigaciones, ¿cierto? Para reforzar sus argumentos. Y en el ensayo filosófico pareciera ser que es como una mezcla entre los dos en ese sentido. El primero, que usted pues se va a valer de su mente para desarrollar su postura, es decir, va a tener una cierta libertad de escritura, pero sus argumentos, lo que usted va a decir en ese ensayo, tiene que tener un fundamento o un sustento, digamos, concreto, positivo, evidente. Para eso es que hemos hecho el ejercicio de las reseñas, en las cuales, digamos, de esos libros que ustedes leyeron, de esos documentos, es donde ustedes van a soportar, van a sustentar sus opiniones, ¿sí? Por ejemplo, una cosa es mi frondia decir, los jóvenes siempre tienen problemas de emocionalidad, y si alguien le pregunta, ¿y usted por qué dijo eso? Y que usted diga, no, pues es porque yo lo veo así y yo lo vivo así, pues va a perder eh, fuerza su ensayo. Pero si usted dice, los jóvenes tienen problemas de emocionalidad, y si alguien le pregunta por qué, y usted dice, no, es que en el ensayo dice que los jóvenes tienen problemas de emocionalidad de acuerdo a un estudio que se hizo, y usted reafirma su posición con base en una lectura, digamos, previa que hizo, con base en la reseña. Y le damos a la bienvenida a Juan Tíbana, que acaba de timbrarnos. Vamos a poner un poquitico de musiquita, de música clásica, y continuamos con esto. Voy a hacer unos stops, unas paradas, para preguntarles si me están siguiendo, si van bien, y esperaría que tengan muchas preguntas, porque pues lo que más me gusta es hablar con ustedes. Hasta el momento, entonces me detengo aquí. ¿Alguna confusión con el ensayo? ¿Con el ejercicio para el ensayo?
Ay, hablen, por favor. Digan si sí o digan si no, pero pues... No, señor. No, profe. Gracias, Alexandra. Muchas gracias. Le damos la bienvenida a Harold Silvestre, que acaba de timbrar también. Ok, listo. Bueno, me devuelvo un poquitico a cuando les planteé que este iba a ser nuestra actividad final. Entonces les voy a repetir qué es lo que espero evaluar, ¿no? O sea, ¿para qué este ensayo? ¿Cuáles son los criterios que quiero tener en cuenta? Que usted pueda comunicar sus ideas, ¿sí? Que usted pueda expresar con claridad y pues de pronto con soportes bibliográficos lo que usted piensa, en este caso referente a la juventud, que su ensayo tenga una estructura coherente básicamente, es decir, que la idea que usted maneja al inicio de su ensayo sea la misma, la pueda sostener hasta el final, y pues para eso una estructura que la cual vamos ahorita también a desmenuzar, ¿sí? Que es como un cuerpo estándar del ensayo que les voy a pedir, no va a ser tan complicado, no les voy a pedir como si fuera, digamos, un ensayo absolutamente científico, filosófico de una maestría, no, algo más sencillo, pero obviamente con suficiente peso. Que sea innovador, digamos, en las temáticas y pues cuando ustedes me propusieron las temáticas que querían manejar, pues me pareció a toda luz que ya ganaron ese punto, ¿sí? Que quieran ver los enfoques de aprendizaje de los estudiantes, que quieran ver los jóvenes y la religión, la relación de los jóvenes y las creencias, los problemas de la adolescencia, es decir, todo eso que formularon como temática para consultar la literatura alrededor de eso, lo que iban a reseñar, pues está muy bien. Diría yo que este punto de innovación lo han aprobado. Y que sea tan bien escrito que pueda publicarse. Es decir, que sea bien escrito es que sean muy cuidadosos con la ortografía, sean muy cuidadosos con la redacción, con con la forma de elaborar y estructurar las oraciones, las frases, ¿verdad? La coherencia, igual pues iremos trabajando también bastante en eso. Y ya, de este ensayo como tal, ese ensayo, les leo lo que escribí, ¿no? Debe mostrar su capacidad de argumentar, su capacidad de reflexionar y su capacidad de proponer. ¿Sí? En el ensayo es que usted tome una idea que ya debe tener suficientemente clara, pues después de la literatura que consultó para las reseñas y que usted pueda argumentar, ¿sí? Que si alguien le dice, ¿usted por qué dice X cosa? Usted, sin temor a nada, pueda sencillamente decir su argumento. Que esté correcto, que esté equivocado, eso nadie lo va a poner en tela de juicio. El asunto es que usted sepa por qué está diciendo lo que dice. Listo. Ahora, listo, lo primero que vamos a hablar del ensayo, entonces, la primera parte del ensayo, ahora sí me va a permitir compartir pantalla. Ay, hijo de mi chica. Me están escribiendo que me están en una reunión, pero pues ya, ya, oh, no te vayas, no te vayas, señal, por favor. Nos estamos perfectos. Listo, les cuento que el día de hoy la señal de Claro aquí en el barrio ha estado muy molesta. Juan me pregunta que no entiende nada. Ok, Juan, perfecto que no entiendas algo. Ya sabes que esa es la clave para aprender. Juan, Hola, ¿puedes profe. escribirme? Hola, Shiltri, bienvenida, muy buenas tardes. ¿Ves la pantalla? ¿Sí pueden ver la pantalla? ¿Estoy Sí, compartiendo? No. Sí, sí se ve. Sí, ¿Qué profe. dice? Sí. Sí, sí, profe. señor. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice El ser la que pantalla? es. Ok, listo. Listo, perfecto.
Listo. Ese es un ensayo que voy a tomar como ejemplo. Es un ensayo que escribí en el año 2015 para una materia de una maestría que estaba cursando. Por lo tanto, pues este ensayo lo voy a tomar como ejemplo únicamente para la estructura, ¿no? O sea, porque ese ensayo está escrito en un lenguaje muy metafísico y bueno, realmente creo que me excedí esa vez. Listo. Entonces el título. El título debe ser llamativo, ¿sí? Y el título, además de ser llamativo, debe informar sobre el tema del ensayo. Como pueden ver, el título debe estar escrito en mayúscula, como lo acabé de poner, en mayúscula sostenida y carecer de punto. Hay muchos memes que dicen, hay dos tipos de personas en este mundo, ¿no? Los que muerden el helado, los que chupan el helado, los que parten la chocolatina en pedacitos, los que comen la chocolatina. Están los que ponen el título del ensayo antes de, de escribirlo todo, es decir, digamos, tienen tanta claridad en sus ideas que le ponen el ensayo, y estamos el otro tipo de personas que creamos los argumentos, escribimos, ¿cierto? Todo lo necesario, y a lo último ponemos ponemos el título, ¿sí? Porque decimos, ok, tal vez yo tenía pensado que eso se iba a llamar el ser de la pregunta, digamos en el caso de este ensayo, y al terminar dije, no, el ser, ¿qué es? ¿Sí? O sea, el asunto es que tengan un título, ¿sí? Después del título vamos a dejar dos espacios y hacia el costado derecho, es decir, alineando a la derecha, van a escribir ustedes su nombre completo, ¿sí? En este caso, van a escribir, después del nombre, van a escribir su modalidad y la sección, ¿sí? Así. Bueno, este asterisco o bien no lo van a poner. ¿Sí? Entonces, digamos, Shiltri Montoya, modalidad de humanidades, sección 1014. Y esto lo vamos a llamar aquí la identificación del documento. ¿Están conmigo? ¿Me copian? Sí, profe. Por favor. Sí, profe. Listo. Juan me había hecho, mientras Shiltri entraba, Juan me había hecho una pregunta diciéndome que no entendía, pero procura estructurar, que eso te hace bien inclusive para el ensayo. ¿Qué es lo que no entiendes? ¿En qué pedazo fue que dijiste, oh, charango, se entendía hasta aquí y ya dejé de hacerlo? No, profe, es que me refería a que había interferencia y no escuchaba su voz. Ah, ok, sí, como les dije, tengo unos problemas de conectividad hoy con Claro y preciso marcar los datos, entonces estoy pues doblemente jodido. Listo. Después de este asunto de marcarlo, entonces van a dar dos enter, van a alinear a la izquierda, normal, y hay algo que me dicen, Ana Duque quiere entrar, pero no la veo, esperen a ver. Ana Duque no está por acá en la lista. Por favor, dígale a Ana Duque que vuelva a ingresar porque no la veo. Creo que ustedes están viendo la misma pantalla que yo. Espero. ¿Sí? ¿Sí la pantalla? Voy a dejar de compartir otra vez. A ver qué pasa. ¿Estamos? Discúlpenme las molestias que tengo hoy, pero compartir pantalla es de las cosas más difíciles que he podido tener en la vida. Juan Manuel, ¿estoy compartiendo pantalla en este momento? No, señor. No, profe. Ok, listo, perfecto, era lo que quería saber. Entonces voy a volver a compartir porque yo no estaba viendo mi pantalla. Creo que ahora sí, ¿cierto? Listo, espero que Sí, estén señor. tomando apuntes. Listo, entonces, aunque este ensayo no tiene, el que les voy a pedir a ustedes debe tener, esperen. Ángela, pues creo que es excesivo hacer una portada para un ensayo, ¿sí? Es excesivo en términos pues, de que es más espacio, más hojas, y si hemos de imprimirlo, sería una hoja extra. En mi caso, yo les sugiero marcar el ensayo no con esa portada,
sino sencillamente el título, el nombre, su modalidad, su sección y ya. ¿Listo? Después vamos a dejar, como les dije, vamos a borrar esto. Tun, tun. 1, 2 espacios, ¿cierto? Nos íbamos hacia la izquierda y como les había dicho, el ensayo de ustedes debe contener este elemento, un resumen, ¿sí? Un resumen, dejan un espacio. Y en el resumen, ¿qué es lo que van a poner? Entre 100 y 60 palabras, ¿sí? Es decir, alrededor de más o menos, ¿cuántas líneas? Yo creo que alrededor de, en 5 renglones, ustedes pueden resumir de qué va el asunto. ¿Qué es un resumen? En el resumen, ustedes van a contar de qué se trata el ensayo. Siempre pongo este ejemplo. Cuando le pido a alguien que me cuente un capítulo de Los Simpson, ¿alguno de ustedes vio Los Simpson el día de ayer? ¿Han visto Los Simpson en estos días? No, ¿Quién no. dice que sí? ¿Alguien vio Los Simpson ayer? ¿Alguien vio televisión ayer? Televisión sí, pero los Simpsons no. Listo. Andrés, ¿qué viste en televisión? Yo no tengo parabólica. Bueno, no hay Pues problema. ¿Qué viste en televisión, Andrés? películas como ¿Qué de película? terror y eso. ¿Cuál película? Dime cuál película viste. Está viendo Verdad o Reto. Listo, viste Verdad o Reto. Entonces yo te digo, bueno, y qué bueno porque yo no conozco la película. Esa es re buena. Resúmeme Verdad o Reto. ¿De qué se trata Verdad o Reto? Andrés Rico. De unos jóvenes que cayeron en un juego, Sí. Verdad o Reto, y tratan de salir del juego. Tratan de salir del juego. Y listo. Ya, breve, ¿cierto? Eso mismo que acaba de hacer Andrés Rico, referente a una película, es lo que ustedes tienen que hacer en esa parte del resumen, ¿sí? Entonces, en el resumen, ustedes van a contar de qué se trata el ensayo. Así, entonces, digamos, en este caso no lo tengo, pero me acuerdo del ensayo. Entonces, el ser es un asunto que ha inquietado a la humanidad desde los inicios del pensamiento. De este modo, al ser una interrogante, surge la pregunta cómo, o sea, es más o menos como una sinopsis de una película, ¿sí? Sí, voy a continuar con este asunto. Surge la pregunta, ¿cómo? Hola, 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 listo, lo lamento, otra vez de esas fallas. Entonces iba, ¿sí? ¿Están viendo la pantalla? No. Sí, señor. Sí, ok, entonces yo Yo no, continúo. Les, les decía, no la puedes ver. no, Listo, voy a dejar de compartir No, y yo profe, yo arranco otra tampoco. vez. Listo, ya vuelvo otra vez a compartir. A ver, a ver. Ahora sí. Ahora sí, amiguitos. no, profe, no la estoy viendo. No, no, yo tampoco lo estoy viendo. Bueno, vamos otra vez con el inicio de esta payasada que no quiere dejar. Bueno, ok. Activar audio, no. Vamos a activar esta camarita para vernos bien por acá. Vamos a abrir la bandeja de uso compartido.
Vamos a abrir el escritorio. Creo que ahora sí. Sí, profe. Listo, efectivo. Entonces, como cuando ustedes leen una sinopsis de una película, cuando la van a ver, entonces dice, Neo se encuentra frente a una duda si tomarse una pastilla azul o una roja para descubrir el verdadero amor de su vida, algo así. Entonces, así es el resumen. Entonces voy. El ser es un asunto que inquieta a la humanidad de los ciencias del pensamiento. De este modo, al ser un interrogante, surge la pregunta como una herramienta que pretende desentrañar la esencia de todo lo que existe en el mundo, así como el mundo mismo. El ser y la pregunta serán pues el objeto de este ensayo. Bueno, perdónenme la letra, pero pues, serán pues el objeto de este ensayo que encontrará la esencia del ser en la misma esencia del preguntar. Listo. ¿Cuánto me tomó? 5 lineecitas. Vamos a contar 71 palabritas. Entonces, en el resumen, muy escuetamente, ustedes van a contar de qué se trata el ensayo de ustedes. ¿Listo? Entre 60 y 100 palabritas. Listo, bueno. Después de esta parte, es muy esencial, muchachos, que ustedes, o es obligatorio, enumeren las letras, enumeren las páginas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir, ¿están viendo mi pantalla? Tengo que preguntarles constantemente. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, esperen, corregimos esto así, objeto, encontrará, así, preguntar, punto, la esencia y quitamos los numeritos. Listo. ¿Cómo poner las páginas? Entonces, ustedes van a ir a insertar, van a ir al costado, hacia la derecha, en la parte superior, aparece encabezado, pie de página, número de página. No vayan a poner ni encabezado ni pie de página, sino estrictamente número de página. Y allí van a escoger si la ponen al principio, es decir, que salgan en la parte superior, al final, que salga en la parte inferior, o en los márgenes, ¿sí? Entonces yo siempre opto por ponerla al final y ya le aparecen cualquier cantidad de formatos, ¿sí? Vamos a escoger entonces un formato, en mi caso, miren, hay con viñetas, hay con bolitas, hay a la izquierda, centrado, entonces yo escojo este. Y ahí lo van a ver. Y una vez, perdón, una vez paginado, oprimen la letra Escape y van a volver al asunto este. Después van a tener, después del resumen y enumerar, van a ir a una parte esencial de todo ensayo que es la introducción. En la introducción no tiene que ser extenso, yo creo que como una página o algo menos de una página, unos 3 párrafos, deben poner cuál es el propósito de su ensayo. Entonces vamos a encontrar aquí el propósito. El propósito de ese ensayo dice, el presente ensayo se despliega a partir de 2 hipótesis que es decir, el propósito es el objetivo que usted quiere lograr con su ensayo. Un ejemplo. Ay, no. ¿Me salí? No. Pensé que me había salido. El propósito es el objetivo, entonces, digamos, va a tomar así un tema de los de ustedes, así muy prondio. Digamos que Sofía Montoya dice patrones de personalidad disfuncionales. Entonces, mi ensayo, el presente ensayo pretende dar a conocer cuáles son las diferentes trastornos de personalidad encontrados en la juventud durante el siglo XXI por motivo de Listo. Eso es lo esencial. Decir cuál es el propósito. Además del propósito, deben decir
¿Cuál es la razón por la cual lo escribe? ¿Cuál es el motivante? ¿Cuál es la justificación? ¿Sí? No es recomendable que pongan en el presente ensayo lo escribo porque el profesor nos ordenó hacer un ensayo o porque de este depende mi nota, sino que debe mostrar la razón intrínseca, la razón de la motivación de ustedes. Para eso ustedes escogieron un tema. Entonces, digamos que Juan Manuel diría, aparte de explicar su razón, podría decir entonces, el presente ensayo es motivado por mi interés en ver cuáles son los mejores patrones de educación a distancia en los jóvenes debido a que la pandemia ha motivado a los profesores a cambiar sus prácticas pedagógicas o algo así, ¿listo? Entonces ya tenemos el objetivo, que es el por qué, la justificación, que es el para qué, perdón, el objetivo que es el para qué y la justificación que es el por qué o la razón. Y es esencial que ustedes en la introducción le den al lector, le informen al lector cuál es la estructura, cuál es el desarrollo, perdón, inicio, nudo y desenlace, cuál es el cuerpo del ensayo que van a llevar. Entonces, perdón. Aquí, por ejemplo, digo que el presente ensayo se despliega a partir de dos hipótesis, ¿sí? Dice que con el objetivo de abordar la primera parte, esta se divide en dos apartados, ¿sí? La segunda parte se divide en tal, es decir, va mostrando como el esqueleto del asunto de ustedes. Digamos que en este ensayo yo le dividí en dos apartados, cada apartado con dos partes, cada parte con posibilidades. Digamos, aquí dice que la primera posibilidad se desarrolla en dos movimientos, entonces cada posibilidad tiene dos movimientos y cada movimiento tiene dos momentos. Ustedes no tienen que entrar en una complejidad tal, porque pues bueno, este ensayo que yo hice pues es una cuestión metafísica, pero sirve el ejemplo para decirles que, por ejemplo, alguno de ustedes diga, bueno, mi ensayo se divide en tres partes. En la primera parte voy a abordar las razones por las cuales los jóvenes buscan identificarse con la sociedad. En la segunda parte voy a hablar del caso particular de Benito Juárez, que se identificó con los chimoltrufios de Harlem, y en la última parte del ensayo la dedicaré a exponer mis conclusiones. Listo, eso es. ¿Por qué es fundamental? Porque cuando uno va a publicar de ensayo, lo que leen los editores son el resumen y la introducción primero. Entonces, si la introducción les llama la atención, van a decir, ok, es interesante este asunto, está bien estructurado, ¿sí? Y la estructura, pues, es la que se muestra siempre en las introducciones. Muchas veces también uno lee, antes que leer el ensayo, uno solo lee la introducción y con tan solo leer la introducción uno ya sabe de qué va el ensayo. Me detengo aquí. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos, amiguitos? Hola, profe. Hola, gracias por el saludo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo ven esta clase tomando como ejemplo este asunto? Es lo que veo bien, profe. ¿Vamos bien? Listo. Ok. Después de la introducción, entonces ya entran ustedes a desarrollar su ensayo, ¿sí? Fundamental. Utilice sus palabras, ¿sí? Utilice sus palabras. Si de pronto usted dentro de sus lecturas conoció conceptos complicados, conceptos complejos de explicar, procure siempre encontrar la forma que usted mismo, estudiante, que usted mismo pueda decir con sus palabras, aclarar eso que le tomó tiempo, ¿cierto? Hacer. Organicen un plan, ¿sí? Organicen un plan o un guión de escritura, es una sugerencia, en el que usted aclare los conceptos, ya, los ordene y luego mire cómo los conecta. ¿Sí? Bueno, eso no se los puedo mostrar, no tengo aquí un plan, pero sería algo más o menos como un guión, ¿sí? Entonces usted dice, bueno,
voy a tomar como otro ejemplo, espérenme. Voy a tomar el ejemplo de Ángela Carrera. Ángela Carrera va a hablar de jóvenes y religión, ¿sí? Digamos que va a hacer su ensayo sobre eso. Entonces Ángela dice, bueno, en el guión, entonces dice, bueno, lo primero que voy a aclarar, quiero aclarar qué entiendo por jóvenes, qué entiendo por religión y qué entiendo por creencia, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces luego dice, listo, entonces en el primer, ya una vez aclarado qué es religión, qué es creencia y qué es juventud, el primer párrafo lo voy a dedicar a escribir sobre los jóvenes y su distanciamiento con la religión. En el segundo párrafo o el segundo apartado quiero dedicarlo a hablar sobre cómo la religión ha salvado a los jóvenes. Y en lo último quiero hacer la diferencia entre creencia y religión. Listo, usted ya teniendo ese pequeño esquema, va a tener entonces una fuerte estructura y le va a servir inclusive para la introducción, ¿no? ¿Estamos o muy complicado? ¿Estamos o muy complicado? Estamos. Estamos, profe. Listo. Listo. Por ejemplo, en este ensayo que les estoy mostrando en pantalla, mi estructura, ¿cuál fue? Yo dije, primero voy a hablar sobre qué es pregunta, ¿sí? Luego quiero hablar sobre qué es lo que hace la pregunta, ¿sí? Luego voy a diferenciar entre preguntar y pregunta, ¿sí? Es decir, voy a escribir que pregunta y preguntar son diferentes. Luego voy a hablar entonces cómo la pregunta relaciona al preguntador con lo preguntado, ¿sí? Y ahí bla, 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 ¿sí? Y digamos, esa fue como la estructura. Luego bueno, y finalmente voy a hablar de cuál es el sentido del ser dentro de la pregunta como conclusión, y esa fue más o menos la estructura que llevé, el guión, ¿sí? Listo. Más tips para este lindo ensayo. Bueno, vuelvo a la parte inicial donde estábamos, vamos a esta parte. Listo, entonces, una vez organizado, explique con sus palabras los conceptos, y en caso de que usted cite, aclare siempre quién es el autor que usted citó, para eso las reseñas, cuál fue el texto, el título del texto que usted citó y en qué página se encuentra. Vamos a encontrar una cita acá, a ver. Aquí encontramos una, ¿sí? Ay, espérenme, muchachos. Disculpen un momentico que sonó el teléfono y tengo que contestar porque no hay nadie más en casa. Listo, muchachos. Entonces, vamos con el asunto de citar. ¿Cuándo debe citar usted? Cuando es imprescindible, totalmente necesario, que lo que usted leyó y le gustó ese párrafo o ese pedazo del texto que leyó, la gente lo lea y lo entienda. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cita, ¿sí? Vamos a ir desde donde inicia. Cuando usted cite, haga una cita corta, empieza con comillas, ¿sí? Cierra con comillas y después de esto, usted entre paréntesis pone, aquí como podemos ver, Heidegger M, que es el autor, el año, que el año no es el año en el cual nació el autor, sino el año en el cual escribió el libro que usted está referenciando, y el número de página. Entonces, la pregunta por el ser como un qué es revela el interés propio de quien pregunta por comprender, más allá de lo óntico, eso que es. Aunque esta pregunta por algo concreto, por medio de ella, de la pregunta, se quiere comprender el ser que está haciendo eso que es. Se busca encontrar la esencia de su ser y no solo la formulación lógica de lo que se dice, de este. Aquí yo tuve que poner lo que dice Heidegger para poder hacer entendible esto que leí antes. El qué
es esencia del ente, hasta donde puede hablarse de él. Tiene que concebirse partiendo de su ser o existencia. O sea que esta pregunta no interroga por lo que se dice, sino por lo que es. Una vez usted cite, como vemos en este ejemplo, les sugiero que se tomen el tiempo de explicar qué fue lo que citó. Es decir, vuelva a decir, pero ya con sus palabras, eso que citó. Aquí yo digo que la pregunta no pregunta por lo que se dice, sino la pregunta pregunta por lo que es. Recuerden que en filosofía metafísica, una cosa es lo que se dice de la cosa, pero la esencia de la cosa como tal solo lo puede saber la cosa misma. Pero bueno, esto no entra a esa explicación, sino pues era como para que entendiéramos un poquitico esto. Si de pronto usted necesita citar algo más extenso, que tenga más de 40 palabras, lo puede hacer. Siempre y cuando, querido estudiante, cuando usted cite, haga lo siguiente. Lo ponga en un párrafo aparte, ¿sí? Vamos a poner esto acá. Vaya aquí a la sangría, ¿sí? En la parte superior de la pantalla, dice aumentar sangría y usted le dé esa sangría. Una vez corría la sangría, usted va a escribir, abriendo sus comillas si quiere, lo que dice el libro, ¿sí? Como podemos ver en la parte inferior, aquí donde tengo el mouse, dice 96 palabras. Si usted va a citar más de 40 palabras, tiene que citarlo como un párrafo o como un espacio aparte, ¿sí? Y sin olvidar el autor, el año y el número de página. Listo. ¿Por qué es esencial citar así? Porque si no, usted podría ser acusado de plagio, ¿sí? Sería acusado de copia, como se dice. Y además de quedar mal uno consigo mismo, en unas condiciones, digamos, como una universidad, podría usted estar siendo acreedor de un problema penal o de un problema disciplinario o de un problema pecuniario, es decir, de alguna multa. Listo. Es una sugerencia que yo les hago. Divida sus argumentaciones en pequeños capítulos. Si lo va a hacer así, cada capitulito debe dejar 2 espacios, 1, 2 espacios del último párrafo y sencillamente en negrilla, en minúscula, pone un subtítulo, ¿sí? Lo puede llamar primera parte o le puede poner un nombre, ya saben, que tenga que ver con lo que dice el contenido. Los párrafos. Como pueden ver, los párrafos tienen más o menos, bueno, no se trata de cuántos renglones tenga un párrafo, sino que un párrafo se compone perfectamente de 3 oraciones. Ahora, ¿qué es una oración? Una oración es la unidad mínima de la expresión humana. Se compone de un sujeto y un predicado. Un sujeto es un algo o un alguien y un predicado es lo que ese algo o ese alguien está haciendo o ha hecho o hará. Un ejemplo. Harold Silvestre está escribiendo un ensayo muy concreto. Ahí está. El sujeto que es el Harold Silvestre. El predicado, todo lo que se dice que está haciendo él. Es decir, que está haciendo un ensayo muy bueno sobre... bueno, y ahí dejo. ¿Sí? Las oraciones terminan siempre en un punto seguido. Vamos a buscar aquí una oración. La pregunta por el ser como un que es sujeto, es el sujeto, aquí viene el predicado. Revela el interés propio de quien pregunta por comprender más allá de lo óntico eso que es. Aunque esta pregunte por algo concreto, por medio de ella quiere Es decir, siempre cerciórese de que su idea tiene un sujeto y un predicado. Las ruinas del Pachacamac en Perú, sujeto, aquí viene el predicado. ¿Qué es lo que hacen? Pues estas ruinas pueden ofrecer un ejemplo para comprender la esencia de la pregunta. Listo, hay una oración. Cada párrafo que usted haga, utilizo para desarrollar una idea. Recuerden que en las reseñas les pedía que destacaran las ideas principales de eso para que esas ideas les sirvan
para alimentar su ensayo. Una idea principal, una idea, desarróllala en cada párrafo, ¿sí? Más que la idea no sea una sola oración. Cada párrafo, desarróllelo en tres oraciones, ¿sí? O sea, un párrafo que tenga mínimo 3 puntos seguidos es un buen párrafo. Vamos a mirar esto. Cuando las cosas se muestran oscuras, tanto como que únicamente se puede decir de ellas su cualidad de oscuridad, solo por medio de la pregunta se puede aclarar. Listo. Ahí está una frase, una oración, perdón. Y así es la pregunta, al tiempo que en su hacer está el dilucidar y despejar lo que es oscura y difusa. Segunda oración. Bueno, tanto así que es susceptible de ser confundida con un sustantivo como verbo activo. Bueno, aquí viene otra oración. Pero esto hay que ponerlo claro, pues aunque el ser requiere de la acción propia de sí para hacerse, y en este caso la pregunta ha de preguntarse para que sea pregunta, el ser no puede ser lo mismo que su acción. Listo. ¿Cuál era mi idea en este párrafo? Decir que el ser y lo que hace el ser son diferentes, ¿sí? Para decir esa idea que me ocuparía, o sea, el ser y lo que se dice del ser son diferentes. Imagínense, una idea de 11 palabras para uno que escribe un párrafo, entonces tuve que ponerla, dividirla en 3 pedazos. Entonces, un primer pedazo hablando de un momento en el cual lo oscuro y la oscuridad son diferentes. Otro momento en el cual hablo de que pregunta y preguntar son diferentes. Y un último momento, ¿sí?, en el cual casi que pongo un ejemplo de lo diferente que es ser y que es la acción del ser. Voy con un ejemplo, voy a ponerles un ejemplo de pronto para un párrafo de ustedes. Digamos que Ana Duque pregunta, bueno, va a hacer su ensayo sobre el desinterés de los adolescentes, ¿sí? Entonces de pronto Ana Duque tiene una idea y dice, los adolescentes solo se preocupan por la vanidad. Listo. Entonces usted tiene que desarrollar esa idea en un párrafo. En un primer momento, entonces usted podría decir, la vanidad ha sido una condición de la humanidad en la que buscan aceptación. Listo. Ahí entonces hablamos de la vanidad, ¿cierto? Punto seguido. Entonces, ya luego, los jóvenes, como parte de la humanidad, también han desarrollado ese interés por la aceptación de los demás basado en principios estéticos. Ahí es el momento, si siguiendo la misma idea, ¿sí? Que los jóvenes se interesan por la vanidad, ¿sí? Pero primero hablo de qué ha pasado con la vanidad, luego de que los jóvenes hacen parte de la humanidad y terminaría con otra oración diciendo entonces, en este sentido, la juventud en su carencia de identidad ve en la vanidad el primer intento de ser reconocido por los demás en un conglomerado social. Listo. ¿Ven cómo se elabora un párrafo de sencillo? Y todo esto es una sola idea, ¿sí? Es una sola idea, con 3 oraciones. La primera, la vanidad, sujeto. Predicado, ha sido una condición de la humanidad, bla, bla, bla. Segundo sujeto, los jóvenes, como parte de la humanidad, es el sujeto. El predicado, pues que también han desarrollado ese interés por la aceptación de los demás basado en principios éticos. Digamos que es una oración compuesta. Y en ese sentido, volvemos otra vez, sujeto. La juventud, en su carencia de identidad, es el sujeto. ¿Qué hace esa juventud? Ve en la vanidad el primer intento de ser reconocido por los demás en un conglomerado social, o en un grupo social, o en una tribu social, o lo que sea. Paro ahí. ¿Qué opinan de
de cómo les estoy explicando cómo elaborar un párrafo. Profe, yo tenía una Sí, preguntita. te escucho. Sí, ¿quién es? ¿Quién es? Oh, hola, Laurita. Espero que te vaya bien en tu cita médica. Dime. Lady, profe, Lady. Lady, perdón. Dime. El ensayo puede ser de el tema que uno quiera No, o con lo el que venía ensayo trabajando. tiene que ser, sí, o sea, el ensayo tiene que ser sobre el tema que quieres, referente a lo que ya estuviste consultando. Digamos, en el caso tuyo, ¿dónde estás? Hernández, yo por aquí te tengo. Digamos que tú hablas, o sea, tú te interesaste sobre la cultura digital, ¿cierto? Sobre los jóvenes y la cultura digital, la educación para la ciudadanía. No deseches esto que leíste para elaborar tu ensayo, ¿sí? O sea, lo que no puedes hacer es hacer una tarea totalmente diferente a lo que veníamos haciendo. Recuerda que venimos en un proceso, ¿cierto?, de cómo elaborar un ensayo, que empezó con la elección de un tema, luego la elección de unos documentos, o sí, de unos títulos para ampliar sobre el tema, luego de una reseña sobre ese tema, y pues sería pues muy difícil para ti entonces hacer ahorita un ensayo sobre la influencia de Polar en los jóvenes, ¿sí? De Polar de Cartoon con los jóvenes, ¿sí? Porque entonces tendrías que volver a empezar a buscar fuentes bibliográficas y todo este asunto. ¿Por qué, Lady? Cuéntame, ¿qué tema de pronto te interesa? No, profe, es que pues como llegué tarde, pues no sabía que tocaba hacer el ensayo. Ok, no, pero bien. Entonces, el ensayo es sobre lo que estamos trabajando. Necesito más preguntas para avanzar, necesito más intervenciones de los estudiantes. Alexandra, Andrés, Ángela, Jesús, Juan Tibaná, Profe, yo María, sí tengo una Shimpri. pregunta. ¿Quién eres? ¿Quién, Ángela, quién? Hola, Ángela, listo. Entrégame tu eh, pregunta. cuando tú decías que cuando cojamos como una parte del texto, teníamos que colocar ¿La a lo cita? último autor, sí, ¿cómo es del orden? Sí. Autor, año de publicación del libro y página, y número de página. ¿Por qué es necesario eso? Porque, digamos, alguien está leyendo tu ensayo y encuentra tu argumento curioso, ¿sí? Curioso. Entonces dice, no, ¿y qué tal que esa muchacha está diciendo mentiras? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que alguien diga, uy, no, pero ¿cómo así que cuando las cosas se muestran oscuras, tanto que se puede decir de ellas solo que son oscuras? Solo la pregunta las puede aclarar. Entonces se va a remitir al libro de Heidegger de 1998, a la página 18, y va a encontrar esto parafraseado, o puede encontrar esto que yo mostré acá totalmente textual, ¿sí? Tú puedes citar de dos formas, textual, poniendo comillas, o parafraseado, es decir, que tú escribes la idea de lo que el autor quería decir, pero no con las propias palabras del autor. Pero como escribes una idea del autor, o sea, no una idea tuya, sino una idea del autor, como en este caso, entonces, sencillamente, sin poner comillas ni nada después de la idea, pones de nuevo autor, año y el número de la página. ¿Listo? ¿Alguien más, amigos? Amigos. Me gusta decirles amigos. Ya llevamos mucho tiempo, ¿no? Ya creo que ya somos amigos. ¿Quién más quiere decir algo? Es que tenemos que tener mucha claridad, muchachos, porque este miércoles, por ejemplo, no nos vamos a ver. Este miércoles les daré el tiempo para que ustedes estén trabajando en el ensayo. Listo. Nada por aquí, nada por allá. Listo. Entonces avanzamos con la... Sí, ok, perfecto. ¿Quién? No, profe, a mí me queda claro, como explicó, me queda bien Listo. cómo hay que hacer el trabajo. Listo. Igual, ya saben, pueden remitirse al video, ¿ok? Profe, es que saludos de Ana Duque. Y que no pude porque tiene un fallo en Teams. Ay, ok. Juan, hazme un favor, dile a Ana Duque que es necesario que
que mire el video porque realmente esta clase está muy buena. No porque yo sea quien está dando, sino porque el tema es muy necesario para poder aprender a escribir no solo este ensayo, sino muchos más. Entonces, volvemos. Entonces, estamos en el desarrollo, ¿no? ¿Cómo escribir un párrafo? Un párrafo se compone de mínimo 3 oraciones que estén orientadas a una idea principal. Por eso, les repito, cuando hagan el esquema, procuren también hacer un listado de las ideas que usted quiere desarrollar, ¿sí? Preferiblemente que sean ideas suyas. ¿Que dónde están en esas ideas? De las dudas, de los cuestionamientos, de las conclusiones, de lo que usted hizo con la lectura que reseñó. Listo. Les decía, si va a separar por capitulitos, no olvide 2 espacios y subtítulo en negrilla, un espacio y arranque a escribir. Listo, entonces estamos con las citas también. Las citas parafraseadas, las citas textuales cortas, que son aquellas que empiezan con, bueno, que usted tiene que ponerlas en comillas, ¿sí? Que tienen que ser de menos de 40 palabras. Esta dice, si es una pregunta fundamental, incluso la pregunta fundamental, tal pregunta ha menester de que se le llegue a ver a través de ella. Eso lo dice Heidegger, ¿sí? Y luego, después de usted citar textualmente y de marcar con autor, año y página, dese el tiempo para usted explicar esa cita. Por ejemplo, si es una pregunta fundamental o incluso la pregunta fundamental, tal pregunta ha menester de que se le llegue a ver a través de ella. O sea, que me tocó a mí, que aunque la pregunta en su ser sea oscura y precise otra pregunta sobre ella misma para aclararse, la pregunta, o sea, esta deberá finalmente ser clara, ¿sí? Esto es lo que yo entendí de esto que estaba aquí subrayadito, ¿listo? Volvemos, vemos divididos capítulos. Recordamos que si la cita es larga, de más de 40 palabras, le da un espacio aparte, ¿sí? Vincúlela directamente con lo que usted viene diciendo, ¿sí? Con lo que usted viene diciendo. Aquí en este caso, valga la pena reafirmar que el único ser que tiene la posibilidad de hacer este proceso de comprender es la forma de ser como humano. O en palabras de Heidegger, ser ahí, pues dirigir la vista, comprender y apresar en conceptos, elegir, acceso, son modos de conducirse constitutivos de preguntar y por tanto, ellos mismos son modos de ser de un determinado ente, de aquel ente que somos en todo caso nosotros mismos. El preguntar de esta pregunta está en cuanto modo de ser de un ente, él mismo, determinado esencialmente por aquello por lo que se pregunta. Este ente que somos en cada caso nosotros mismos y que tiene entre otros rasgos la posibilidad de ser ahí, de preguntar. Básicamente, todo esto que está aquí en amarillo fue para decir que el ser humano es el único ser que puede comprender las preguntas y que como comprende puede preguntar. ¿Sí están viendo la pantallita aquí en amarillo? ¿Niños? Señor. Señor. Y profe. Ah, ok. Es que lo que yo veo en el celular no es la pantalla que estoy viendo. Listo, bueno. Se preguntarán por qué hay unos subtítulos que están en cursiva corrida. Esos son cuando hacen parte de subcapítulos de un capítulo. Y si están en solo cursiva y sin negrilla es porque hacen parte de microcapítulos de un subcapítulo de un capítulo. ¿Sí? Pero pues no espero que ustedes hagan un ensayo que precise de eso. Este ensayo que yo escribí acá es de más o menos 8.400 palabras. ¿Sí? Tuve 2 meses para hacerlo. Ustedes obviamente no los voy a matar a que hagan un ensayo de tantas palabras, porque no, pues sería matarlos. Listo, bueno. Entonces ya hemos visto lo esencial. No olviden, jóvenes, al terminar su ensayo, dejar un capítulo o un espacio de conclusiones. En esas conclusiones, bien lo pueden titular como conclusiones o le pueden poner
un título diferente y atractivo que a ustedes les valga, les guste. ¿Qué tienen en sus conclusiones, muchachos? En sus conclusiones usted tiene que poner a lo que llegó después de haber escrito, ¿sí? O sea, digamos, y concluí por tal que los jóvenes y su identidad sexual están mediados por los medios de comunicación, por ejemplo. ¿Sí? O sea, es decir, una conclusión total. Las conclusiones no van en un listado, sino que se escriben en modo de prosa. También usted puede poner en sus conclusiones las reflexiones, las inquietudes, las preguntas que aún le deja el tema. ¿Sí? No les voy a leer todo esto. Y finalmente, es obligatorio que ustedes, como un capitulito, llamémoslo así, escriban las referencias bibliográficas. Otra persona le llama bibliografía. No, lo vamos a llamar referencias bibliográficas. Y esas referencias bibliográficas, en normas APA, van entonces apellido e inicial del autor, ¿cierto? Año de publicación del texto, título del libro, en caso que sea un libro, si hay volumen, pues volumen del libro, la ciudad en la cual se imprimió el libro y la editorial, ¿sí? Pero resulta que con ustedes tenemos unos casos particulares y son que ustedes y nosotros estamos trabajando no sobre libros como tal, sino sobre capítulos de libros o sobre ensayos o sobre artículos de revista. Entonces, aquí les voy a abrir este asunto. Miren, este va a ser la guía. Esta hoja que están viendo, ¿la ven? Sí, señor. ¿La ven Sí, todos, señor. amigos? Ok, gracias. Señor. Listo. Digamos, pueden tomar esta hoja como guía estructural para el ensayo ustedes. Entonces, título, como pueden ver acá, en mayúsculas y centrado. Letra Arial, tamaño número 12, ¿sí? Márgenes normales, ¿sí? O sea, ¿cómo establecer las márgenes normales? Usted va a ir a diseño de página, va a ir a márgenes y le va a dar donde dice normal, ¿sí? Ya voy, Juanito, ya te digo cuántas son las palabras, ¿listo? Luego, entonces, está el marcado, nombre propio, colegio, modalidad y grado. Entonces, Juan Manuel Alfonso, Colegio INEM Francisco de Paula Santander, modalidad de humanidades, grado 10-14. De hecho, podemos poner esto así para que quede como más bonito. Esperen, le quitamos, le ponemos a esto le vamos a poner en espaciado mínimo. Ay, perdón. Ay. Listo, bueno, ahí les dejo esto. Luego después van a dejar 2 espacios, ojo con esta nota. Nota, fecha de entrega máximo 6 de noviembre de 2020. La extensión, Juan, es de más o menos 2.000 a 2.500 palabras. ¿Sí? Ok. Entre 2.000 y 2.500 palabras. No se vayan a poner a contar cada palabra que escriben. Sencillamente, siéntese a escribir y fluya. Fluya, mijo, fluya. ¿Sí? Si su ensayo tuvo 1.800 palabras, no vaya a forzarlo. No vaya a forzarlo a que tenga 2.500. Bueno, hermano, se aproximó, ¿sí? Pero pues procura hacer un esfuerzo por tener esto. Porque esa extensión, digamos, yo la tomé de que si escribí más o menos 8.000 palabras en 2 meses, es decir que en 2 semanas, ustedes pueden escribir la cuarta parte de 2 meses, es decir, la cuarta parte de 8.000 palabras, es decir, entre 2.000 y 2.500. Igual, entre esas 2.500 va la bibliografía, va el resumen, va todo eso. Entonces, digamos que con el resumen usted ya tiene 100 palabras hechas. Con la introducción, usted más o menos ya tiene unas 400 palabras hechas. ¿Sí? Con las conclusiones, que usted las conclusiones saque 3, 4 párrafos de conclusiones, son más 300 palabras de más. Entonces ya tiene bastante. Son las reglas. Usar letra Arial 12. ¿Cómo la va a sacar? Bueno, va a buscar aquí Arial
va a buscar aquí tamaño número 12. ¿Mm? Espacio 1.5. ¿Cómo va a saber el espacio entonces? Va a inicio, va a ver portapapeles, fuente, en párrafo. En párrafo va a coger este pedacito donde dice espaciado. Le va a dar enter y le va a dar no en 1.0 ni en 1.15, que es donde viene, sino en la tercera opción, 1.5. ¿Listo? No le vaya a mover esto de agregar o quitar, pero si lo mueve, no hay problema. Experimente, experimente, no tengo problema con eso. Entonces, está el espacio de resumen, más o menos esta cantidad de párrafos, ya les dije, 100 palabras. Palabras clave, las palabras clave son máximo 5. Se me olvidó explicarles eso. De mi ensayo no lo puse, pero las palabras clave serían ser, pregunta, preguntar, acción y fenómeno. Listo. Digamos que Alfonso entonces pone palabras clave: juventud, tecnología, educación y evaluación. Listo. No fueron 5, fueron 4 palabras clave. Está bien. Las palabras clave son máximo 5 y mínimo 3. Listo. ¿Para qué son las palabras clave? Para que cuando lo publiquemos, el lector del ensayo vea si le interesan o no. De pronto alguien está buscando un ensayo sobre tecnología y encuentra el ensayo de Manuel y dice palabras clave de tecnología. Va a decir, ok, voy a leerme este ensayo para hacer mis clases o no sé, para lo que sirva. Listo, la introducción, les repito, planteé el propósito, la justificación o la razón que lo motiva y la estructura del texto. Máximo una página, ¿sí? Profe, me salió una página y media introducción. No hay problema, amigo, no hay problema. El asunto es que no vaya a ser la introducción de un solo párrafo y que sea un solo párrafo de 3 líneas y que sea un párrafo de 3 líneas que diga el propósito es pasar la nota, la razón que lo hago es porque me gustó el texto y el texto se divide en que la primera parte voy a hacer la introducción, la segunda voy a poner mis ideas y la tercera concluyo. Y que eso o sea, esfuerces, es un trabajo final. El desarrollo, bueno, ya sabe, subtítulos o capítulos, o sea, que lo puede dividir en subtítulos o capítulos, y más o menos 2.500 palabras. Bueno, creo que en ustedes voy a borrar esto porque ya les dije que las 2.000 o 2.500 palabras van con conclusión, desarrollo y todo. En la conclusión, les repito, exponga sus hallazgos, sus reflexiones y los elementos de discusión o preguntas que quedaron sueltas, ¿no? Recuerden que un ensayo es sencillamente una posición. Ahora sí las referencias. Cuando se trata de un libro, entonces va el apellido, la inicial, el año, título del libro en cursiva, la ciudad y la editorial. Si es un artículo de una revista, entonces va el autor del artículo, ¿sí? El año de la revista, el nombre del documento, digamos, entonces, mi documento se llama, venga, a ver, volvamos aquí a alguna referencia de ustedes. Digamos, Alexandra Rodríguez va a referenciar, no, perdón, no tengo aquí. Voy a tomar este ejemplo. Entonces, María Fernanda Valencia, como referencia bibliográfica, pone autor, Filardo Verónica, año, bueno, no sé, el año del documento, nombre del documento, juventud como objeto, ¿sí? Luego ponen el nombre de la revista, digamos, revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Pamplona, revista número 5, ¿sí? Ciudad, Pamplona, editorial, ¿listo? En el caso de nosotros que estamos buscando artículos de internet, entonces va autor, el año, el título del documento, y esta vez, a diferencia de poner el nombre de la revista, vamos a poner la página de internet, pero la página de internet no puede ser ni Cielo, ni Redalic, ni Kire.com, sino es la página de internet a la cual pertenece el documento, digamos, Universidad Nacional de Colombia, ¿sí? Después ponen el link, es decir,
el www.http, eso. Y fundamental que pongan la fecha en la cual leyeron o fecha de recuperación. Entonces, voy a poner un ejemplo. Martínez Rigoberto, 2016, título del documento, son los jóvenes, la nueva pandemia, de la página de internet juventudesalocadas.com, link de internet http www.juventudesalocadasdemexico.com, recuperado el 26 de octubre de 2020. ¿Listo? Y bueno, y si de pronto ustedes acudieron a una entrevista, entonces, autor, usted, año 2020, nombre del entrevistado, digamos, no, que es que yo entrevisté a mi abuelita. Listo, nombre entrevistado. Señora Margarita Áviles. Tema de la entrevista, Juventud de 1930. Y listo, y la página de entrevista. Entonces, resulta que si usted hizo una entrevista, usted tuvo que haber hecho un documento de Word con todo lo que sacó de la entrevista, o sea, transcribirla, y digamos que usted citó a su abuelita en lo que dijo la página 5, entonces página de entrevista, página 5 del documento de Word. Aunque bueno, creo que ustedes esto no lo van a necesitar, sin embargo se los dejo ahí. ¿Estamos? Amiguitos. Estamos. Sí, señor. Listo, muchachos. Bueno, entonces ya con este asunto, este mismo documento llamado Pautas para Ensayo de Antropología, se los voy a publicar en la página de Facebook para que lo tengan como guía, junto con la grabación de esta clase. ¿Listo? Entonces, con toda seguridad, ya mañana estará publicado. Igual ustedes saben que yo les escribo en la página de Facebook, hey, ya publiqué el enlace oficial. ¿Listo, muchachos? Entonces, no siendo más, voy a dejar de grabar esta sesión, voy a dejar de compartir pantalla primero, como para que nos demos una cálida despedida. Creo que ya dejamos de compartir. Sí, listo. Perfecto, muchachos. Antes de cerrar la grabación, bueno, hablemos. ¿Les parece útil esa explicación que les hice hoy sobre cómo elaborar un ensayo? Sí, señor. Sí, Ok, profe. Claro, profe. listo. Sí, profe. Muchas gracias. Compartan con sus compañeros. En caso que les surjan dudas, ¿sí? Me escriben al correo, me escriben al chat de la página, ¿sí? O a la plataforma de Facebook, ¿vale? Me ponen las preguntas y yo con todo el gusto se las doy, les doy la respuesta porque pues de pronto en ese momento tenemos la cabeza caliente o fría, bueno, en alguna temperatura rara y no nos permite mirar las preguntas como tal. Entonces, bueno, a partir de ese momento detengo la grabación